lo que vamos a denominar en el marco de este proceso de trabajo tareas auténticas. Vuelvo sobre lo que decía hoy. Lo que encontramos en general son muchas tareas mecánicas. Esta es una tarea de matemática de sexto de primaria, que a mí me encanta porque cuando en el proceso de revisión de las tareas, esta me hacía volver a la infancia. Porque es las cosas que yo hacía en la escuela, las conversiones de unidades, de decámetros, etc. Y lo interesante de la situación y de cómo se mantiene la cultura escolar a pesar de que el mundo cambia, es que hay unidades de medida que utilizamos aquí que yo siempre digo nunca las vi fuera de la escuela. Hay algunas que sí, hay, por ejemplo, convertir de centímetros cúbicos a litros, o hacer el cálculo. El otro día lo escuché rápido al ministro de Ganadería que decía, con la lluvia, decía, bueno, 600 milímetros, que es el acumulado, quiere decir que en este periodo de tiempo cayeron en cada metro cuadrado de terreno 60 litros de agua. Entonces, esas son conversiones que hacemos. Ahora, hay unidades como los hectómetros o hectolitros que se usan muy poco, o casi no se usan. Y lo más cómico es parte de mis diálogos conyugales. Mi esposa es profe de matemática, trabaja en magisterio. Yo siempre digo, ¿por qué no utilizan? Yo no entiendo todavía por qué no entraron a la escuela los bytes, los gigabytes, toda esta actividad. Hoy día es la unidad de medida más universal que los gurises la ven todo el tiempo. Pero sin embargo no las utilizamos. Entonces, el sentido que tiene poner esta tarea adelante es, a veces nos cuesta dar el paso de llevar nuestras tareas a contextos que sean relevantes en el mundo en el que vivimos hoy y en el mundo en que viven los estudiantes todos los días. Entonces, en esto, con unidades de medida. Lo segundo es que ya digo, y lo vuelvo a poner, pero es el tema de lo mecánico, ¿no? Esta es una tarea, no es de Uruguay, es de México, es un maestro de primaria. La tarea es, se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros mide cada moño? ¿O cuántos se usan para cada moño? Entonces él tiene que hacer fracción y resolver una cuenta. Entonces, lo dramático, digamos, de la situación era que si leen la segunda, se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Y así seguía, había 8 veces la misma pregunta, cambiaba la cantidad de metros y la cantidad de moños, y el estudiante tenía que resolver. Este es el tipo de cosas y que nos ocurre en educación media, por ejemplo en física, donde termina siendo adivinar una fórmula y resolver un problema. Resolver un problema pasa a ser identificar una fórmula y aplicarla. También es muy difícil hacer devolución en una tarea de este tipo. Esta, bueno, es otra de estas para mí son terribles porque son las que se resuelven no requieren ni siquiera saber la disciplina, ¿no? Basta con ser un buen usuario del idioma español para resolverla. La capa de grasa que tenemos bajo la piel es un aislante y tengo que elegir una de las palabras de abajo. Entonces, si yo soy un usuario medianamente bueno del español, sé que es un aislante colesterol, no pega, es un aislante vegetales, tampoco, es un aislante venas, tampoco, es un aislante animales, tampoco, es un aislante infartos, tampoco, es un aislante aminoácidos, tampoco, térmico. No hay otro, tiene que ser esa. Entonces, pero a veces, o sea, no dudo de la buena voluntad de quien genera esta actividad, pero falta una reflexión en el sentido de qué necesita hacer el estudiante para responder esta tarea. En este caso, ni siquiera saber los temas, basta con ser un buen usuario del lenguaje. Y luego el tema de las situaciones. Uno de los problemas que tenemos son lo que nosotros llamamos en esta investigación que les comentaba, las situaciones disciplinares escolares. O sea, son situaciones con contenidos de la disciplina, pero que solo existen en la escuela. Esta es, y buena parte de lo que hacemos, aparte que enseñamos básicamente la física newtoniana, pero la enseñamos en contextos que nunca uno se va a encontrar. Este es un caso típico, un gato se mueve persiguiendo un ratón sobre una trayectoria rectilínea. Primer problema, difícil que el gato y un ratón corran en trayectorias rectilíneas. El gato comienza a perseguir al ratón desde el reposo y alcanza una velocidad de 8 metros por segundo en 5 segundos.
¿ok? Luego continúa moviéndose a velocidad constante durante 4 segundos más. Y bueno, y sigue toda la... O sea, primero, no es una situación plausible. Segundo, no es una situación en la que uno no va a utilizar nunca la física para indagar cuánto le lleva al gato a alcanzar al ratón, si lo va a alcanzar o no. ¿Cuál es el sentido de esto? A ver, acá hay un esfuerzo, no quiero deslegitimar el esfuerzo. Acá el esfuerzo del profe es ponerlo en una situación y que utilice los conceptos y las fórmulas de tiempo, velocidad, etcétera, para resolver una situación. No está mal por sí mismo. El problema es que deberíamos dar un paso más y es no quedarnos en esto y no quedarnos en la mecanización, sino llevar al estudiante a situaciones plausibles. Y voy a poner un ejemplo contrastante